Hoy vamos a hablar sobre ansiedad y por supuesto vamos a hacer un enfoque muy interesante desde la programación neurolingüística. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el estrés? Es cierto que tras de la ansiedad se encuentra el miedo, el pánico. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Luis Alfaro Álvarez, soy facilitador y coach en programación neurolingüística. Esta vez vamos a hablar sobre ansiedad, porque hay gente que está padeciendo estos temas de ansiedad. Y vamos a enfocarlo desde la ciencia de la programación neurolingüística, que tiene un enfoque muy interesante y por supuesto también tiene técnicas, tiene terapias bastante avanzadas para poder eliminar miedos, traumas y por supuesto temas como por ejemplo la ansiedad. Pero vamos a ver, ¿qué es ansiedad? Ansiedad es la respuesta de nuestro organismo, la respuesta fisiológica de nuestro organismo ante un inminente miedo, ante un inminente temor. Para lo cual vamos a darte un ejemplo, te quiero dar un ejemplo. Imagínate que estás en la selva, estás solo o acompañado y por supuesto se te presenta inmediatamente un animal peligroso que puede ser un puma, un león, que puede ser un tigre o de repente una serpiente venenosa, no sé, un par de serpientes por ahí. ¿Qué es lo que hace tu cuerpo? Tu cerebro detecta el peligro inminente, inmediatamente reacciona tu organismo, tu cuerpo. Entonces puedes sentir el ritmo cardíaco mucho más acelerado, la respiración mucho más corta, se preparan tus extremidades para enfrentar o para escapar o para huir, ¿de acuerdo? Entonces hay reacciones de tu cuerpo. Puedes sentir sudoración, puedes sentir pálpitos mucho más acelerados, no puedes, sino eso es lo que sientes, se dilatan tus pupilas, se prepara tu cuerpo para enfrentar o para huir, ¿de acuerdo? Es una reacción involuntaria de nuestro organismo, o sea, es un mecanismo, tiene un mecanismo de defensa ante el peligro, ¿de acuerdo? De la misma manera que cuando nuestra mente crea una idea. Entonces la gente que sufre ansiedad crea ideas o de una idea, o de algo pequeñito, puede ser un granito, no sé, de algo pequeñito que tienes en el cuerpo. La gente que sufre ansiedad crea monstruos gigantes, se crea ideas y justamente la ansiedad está basada en temas, en miedos y traumas, pero no reales, sino creados, ¿de acuerdo? Entonces, pero empieza a sentir estos síntomas, los mismos síntomas. En el caso de león, del ejemplo que te di, por supuesto, este mecanismo de defensa te sirve, pero cuando creas estas ideas, nuestra mente crea estas ideas no a propósito, sino tiene una base en miedos, en traumas, en vivencias en la infancia dolorosas, que en programación neurolingüística lo llamamos engramas, ¿de acuerdo? Y que la mente toma como base estos engramas para lanzarte ahora y creyendo que es el mismo momento de ese trauma, entonces crea estos temores, estos miedos. Pero tal igual que cuando estuviste frente al león en el ejemplo que te dije, vas a empezar a sentir palpitaciones, vas a empezar a sentir el ritmo cardíaco mucho más acelerado, y vas a decir que tengo las manos rígidas, los brazos, las piernas, como preparado, ¿no? Como preparándose, como este mecanismo de defensa, ¿de acuerdo? Para poder defenderte de un inminente peligro. Pero el peligro solamente es imaginario. Y justamente la ansiedad tiene esta característica de ser más imaginario. Pero no lo estás creando no lo estás creando a propósito. No lo estás creando porque quieres, sino que hay una base, como te decían anteriormente, hay una base de dudas, de miedos, de vacíos, de traumas, de vivencias, de un padrastro, de repente te asustaron en algún momento, de repente te pusieron en un cuarto oscuro, o sea, tantas vivencias. Hasta hay señores que tienen pánico, miedo, por ejemplo, y pueden tener 50, 60, 80 años a un perrito pequeñito, sudan,
entran en pánico. Mira, hay una respuesta, un mecanismo de respuesta. En la realidad, cuando vives una realidad te sirve este mecanismo de defensa, pero cuando hay una idea, no sabes a qué te enfrentas. Ante una idea no puedes hacer mucho, pero el mecanismo de defensa está ahí. Entonces, ¿qué hace el doctor, el médico, el psiquiatra cuando vienen pacientes que sufren ansiedad luego de haber pasado exámenes, probablemente exámenes médicos? Porque ¿qué pasa con la gente ansiosa? Piensa que se va a morir, justamente empieza a tener estos dolores, y que empieza a funcionarle mal, por ejemplo, el estómago. Tiene gastritis, colitis, migrañas, úlceras, empiezan a tener de repente nudos en la garganta, empiezan a tener dolores en las extremidades, quemazones, sudoración, empiezan a tener todo tipo de... que le hacen pensar a la gente que se está enfermándose, que tiene males de todo tipo. Por eso llegan a las clínicas. Pero una vez que pase todos sus exámenes, le dicen que no tiene nada. Pero ¿cómo puedo sentir todo esto? Entonces le derivan a un psiquiatra, a un psicólogo primero, luego a un psiquiatra para ser medicado, porque está en un nivel de que tiene que ser medicado. Porque no puedes estar viviendo con estos dolores, con este pánico, con este miedo. Entonces, ¿qué te da el psiquiatra? Una sertralina para bajar estos miedos, estos vacíos. Y la sertralina lo que hace es mejorar justamente tus miedos, ¿no es cierto?, a través de un neurotransmisor que se llama dopamina, que mejora la dopamina. Entonces la persona se siente mucho más alegre, mucho más confiada, mucho más libre de este tipo de ideas, ¿de acuerdo? Y lo que hace el alprazolam o clonazepam es relajarte todo el cuerpo para que ya no sientas estos dolores, todas estas sensaciones, ¿de acuerdo? Entonces momentáneamente sí, te ayuda la medicina por esa temporada. Y puede ser que te ayude más adelante, y puedes también en muchos casos salir de este problema. Pero la medicina nunca va a poder cambiar, ¿de acuerdo?, estos traumas, estos miedos, estas ideas que te creas, estas vivencias que has tenido en una primera infancia, en algún momento de tu vida, donde probablemente tu mente inconsciente, no te acuerdas tú, pero tu mente consciente no se acuerda, racionalmente no te acuerdas, pero sí está grabada en tu mente inconsciente. Un pánico, un miedo, un trauma, una vivencia que te han podido de repente haber puesto al borde de un abismo, o estar lanzándote a los bebés. Las personas mayores les gustan lanzarle, por supuesto que se trauman los bebés, o que están en un cuarto oscuro, en fin, muchas vivencias. Una persona mayor te trauma de alguna manera, o los niños se asustan con animales, lugares que no están, los niños no están acostumbrados, entonces se asustan. ¿Cómo hace la medicina con esto? Por supuesto que no puede solucionar. Entra la programación neurolingüística con técnicas, con terapias de PNL. Por ejemplo, hay una terapia que se llama línea de la vida, que hace que podamos regresar años atrás y llegar a ese momento donde tú no te acuerdas, pero en la terapia sí encuentras el momento, y poder colapsarlo. Se llama colapso de anclas. O poder eliminarlo es como editar una película, ¿de acuerdo? Una película, y puedes cortar por dos extremidades, dos partes, y poder unir estas dos partes. Entonces eliminar este trauma, este miedo, o poder reemplazar con cosas mejores. Y todo solamente a nivel de la imaginación, a nivel de la mente, a nivel de técnicas donde un facilitador, un coach, te hace cerrar los ojos, te facilita, te ayuda a que pienses de una manera, hagas puedas sentir, puedas escuchar, puedas ver y utilizar otros recursos, y poder eliminar este tema de raíz. Así que de igual manera se trabaja sanando tu niño interior. Cuando hay gente que tiene su niño interior herido por cosas que ha pasado en la vida, pero cuando te pones triste, cuando te pones con miedo, ahí está saliendo tu niño interior. Y cuando esté herido, sale con esas heridas, sale con esas dudas, sale con esos miedos. Hay que trabajar con programación neurolingüística. Trabajando con programación neurolingüística, ahora se cura el adulto. Entonces, hay una técnica que se llama otorgando un perdón, hay otra técnica que se llama colapso de anclas, switch, en fin. La PNL tiene técnicas para poder trabajar con la mente, con los recuerdos, ¿no?
Entonces, poder sacar de raíz estos problemas que particularmente me han ayudado totalmente. 10 años que tuve este tema de ansiedad. En temporadas bastante mal, otras temporadas de manera regular, algunas temporadas un poco mejor por la medicina, porque estaba medicado, pero por supuesto era reiterativo. Estás bien una temporada, nuevamente vuelves a caer en otra temporada, más adelante. ¿Por qué? Porque no sacas de raíz el problema, ¿de acuerdo? Te dejo un contacto telefónico aquí para que puedas contactarte con nosotros, y por supuesto tenemos técnicas que te van a servir para poder enfocar este tema de miedos, de traumas, estos temas de ansiedad y de estrés. Cuídense bastante y por supuesto estamos en contacto.